Pablo Finamore y Román Lamas, actor, director del Salvaje. Román también es actor, es músico, es titiritero. A ver, no sé por dónde empezar, si por el Salvaje o por vuestra relación. Caramba. Caramba. Me estoy enterando que se conocen hace mucho. Nos conocemos hace casi 27 años. Trabajábamos en un jardín de infantes como asistentes de sala de chicos de 3 años. Un día nos quedamos, corregime si no era así, pero nos quedamos con los chicos que todavía los padres no nos iban a buscar, a eso de las 6 de la tarde, entre 6 y 6 y media, y empezamos a forjar una amistad. Me dice un día, che, fui a ver un trabajo buenísimo de un grupo que se llamaba La Banda de la Risa, ¿no? Y me dijo, ponete una nariz. Sí, dale. Yo nada de teatro en ese momento, nada, y él me dice, no, porque empecé a hacer teatro, y no sé, ¿qué hacemos? No sé, empecemos a jugar. Los pibes nos miraban con una cara, como ¿viste los perritos que miran televisión? Hacían así. Y yo no sé qué pasó, pero por lo menos pasaron media hora divertida. Y a él, Pablo, empezó a contarme que empezaba a hacer teatro. Yo en esa época hacía el profesorado de educación física. No tenía nada tan cerca como la educación física y nada tan lejos como el teatro. Yo justo estaba en el segundo año de teatro, que es una escuela de María Esther Fernández que tiene una estructura similar a la de ustedes, por lo que me contaste, o sea, la progresión de escenas o de qué tipo de teatro encaran según los años, ¿no? Realismo, naturalismo, después se va complejizando cada vez más hasta llegar por ahí al teatro del absurdo, que es lo último que se ve, que es más complejo. Yo estaba haciendo una escena de La Fiaca, la escena de Peralta y Viñales de La Fiaca, y nosotros queríamos tener la experiencia de enfrentarnos ya con el público. Era el segundo año, teníamos la escena y decíamos, ¿cómo hacemos para juntar a la gente? Y entonces yo le digo a Román, y entonces le dije a Román con el títere para que juntara a la gente, y vos nos enganchaste. Estaba Tony Lestingui y yo no sé, era Claudio Gallardo o el otro, estaban entrenando, haciendo de clown. Ellos ya tenían La Banda de la Risa y estaban caminando. Los chabones caminaban entrenando. Había una situación con un perro y actuaban con eso y se juntaba gente. Entonces, de buena a primera, de pronto se juntaba una banda de gente impresionante de la nada. Román le dice que estábamos nosotros justo en ese lugar por hacer algo y nos ayudaron. O sea, antes que la gente se disperse, quédense, que ahora nos presentaron, decimos un nombre que yo, el tubo de dos, no sé qué, cualquier cosa. Y bueno, la verdad que fue, mi experiencia fue la primera, mi primera experiencia con un público que no sea en una muestra. Me invitaba a los estrenos o a los ensayos, y ahí conocí a María Esther, que es el lugar donde nosotros ahora volvimos a hacer el Salvaje, porque para nosotros tiene un valor intrínseco tremendo, pero volver con una obra ya un poco más maduro que antes, con un trabajo más sólido, y reencontrarnos ahí en el lugar donde aprendimos también era como un desafío afectivo, ¿no? Como un trabajo muy interesante. En 27 años hicimos un montón de cosas. Sí, en un momento coincidimos en el elenco de titiritero del San Martín, por culpa tuya. Porque vos me pediste. Román me dice un día, estoy haciendo un programa de televisión que se llamaba yo no fui. Había dos títeres que conducían el programa, y entonces uno hacía la cabeza y la voz y el otro titiritero hacía las manos. Y entonces vos te salió un trabajo que yo, y me decía, ¿no querés hacerlo? Yo no. Me dijo un par de cosas sencillas. Lo primero que me dijo, bueno, no hagas nada, y movete en base a lo que esté diciendo el otro, haciendo la mayor economía posible. Y yo fui y lo hice el trabajo, y a partir de ahí me empezaron a llamar para hacer títere, y yo decía, yo no soy. Y terminé trabajando en el elenco de titiritero de San Martín. No, pero bueno. Entonces ahí coincidimos. Ahí coincidimos. Y después hicimos con Gabriela Márquez. Sí. Bajo el agua están las palabras, que es un trabajo sobre Federico García Lorca, que había un muñeco. No te puedes escapar de eso. Perdón, sí, no, yo en un momento, digamos, tenía muy claro que yo quería ser actor, y trabajando en el elenco de Titiritero de San Martín era un lugar que estaba muy bueno,
y uno corría serios riesgos de quedarse ahí. Y la verdad que me daba miedo de aburguesarme, digamos, y quedarme sin pelear por desarrollarme como actor. Es un miedo infantil, digamos, porque de ahí salieron Veronese, Volviendo García Web y Román. Yo sigo estando ahí. Pero la verdad que en ese momento yo tenía 24 o 25 años y me daba miedo quedarme ahí. Y entonces cuando salí de ahí empezamos a hacer esto de García Lorca, y cuando Gabriela me llamó le digo, sí, digo, yo me encanta García Lorca, pero yo no toco un muñeco. Habíamos diseñado un círculo de arena con un baúl en suspensión, con una soga y el muñeco abajo. Y era la réplica exacta de Federico García Lorca. Sí, está bueno. Y de verdad era precioso porque interactuábamos, los tres actores que trabajábamos, decíamos los textos de Lorca, que era todo como una ensalada de poemas. Lorca ahí era el receptor de esos textos, no era el emisor, porque él no hablaba nada. Nosotros éramos como una especie de desprendimiento, si se puede decir, de ese personaje. O sea, siempre que estaba cerca influía o modificaba la acción de ese momento, o de Pablo, mía o del otro actor. Y después de ahí no hicimos más nada juntos. Ahí no. Al principio empecé a pensar en algo más grande, con andamios para representar la selva, con humo, con actores acróbatas, en fin, un delirio. Es un texto, para mí es como atípico de Quiroga, digamos, porque él tiene como sus maestros a Edgar Allan Poe, a Jules de Maupassant, a Kipling, que siempre son cuentos oscuros, cuentos de Poe, ¿no? del policial negro, deductivo, cuentos que te hielan la sangre, y todos los conocemos a Quiroga por los cuentos más famosos de él, son estos de Armand de Pluma, La gallina de Gosselin, más allá de los cuentos de la selva para chicos. Y el cuento agarra ese momento bisagra en donde el hombre empieza a bajar del árbol, empieza a comer carne y empieza a sentir la necesidad de protegerse de una manera más contundente, digamos, porque se lo morfaban de todos los costados. Lo cuenta de una manera que a mí me resultaba, me obsesioné. Empecé a trabajar en dos columnas, con la acción por un lado y lo sonoro y la voz por el otro, pero la voz estaba en off y por el otro lado sucedían las acciones. Entonces me fue quedando la voz en off y se fue armando, más allá de la confianza que me inspiraba Román por el hecho de que me conoce tanto, para contenerme, para dirigirme, qué sé yo. La vida en esta ciudad, yo soy de Junín, en la provincia de Buenos Aires, la vida en esta ciudad muchas veces por el vértigo que imprime también nuestra profesión, de tener que diversificarse para poder vivir, y entonces uno hace muchas cosas a la vez, nos veíamos muy poco. Somos compadres, yo soy padrino sin iglesia de su hija. Román, quiero a ver si te copás con esto, con este material. Fíjate, me gustaría que me dirija, pero la verdad que es una excusa para vernos. Nos estamos extrañando. Sí. No, pero bueno, empezamos a trabajar mucho, yo también. Volviendo un poquito para atrás, integré un grupo que se llamó el Periférico de Objetos, con Veronese, Ana Alvarado y Emilio García Huevi, y Paula Natoli, que es otra integrante. Y eso también nos llevaba a distanciarnos muchísimo, ¿no? Por giras, él haciendo otras giras, otros trabajos. Y cuando me viene a decir eso, claro, no me lo dice el productor de la sala A, ¿no? Me lo dice mi amigo. Entonces me dice, che, quiero verte, pero tengamos una excusa, yo lo entendí así, ¿no? Como productiva, ¿no? Algo, no juntarnos para hablar de fútbol o de política, que eso también está bueno, pero si no, empezamos a trabajar, que lo que me resultó fascinante era la vehemencia como lo contó, como se lo contaron recién él, se lo contó a ustedes, él me lo contó a mí. Entonces yo no tenía escapatoria, no podía decirle, no, déjamelo pensar, yo voy a meditarlo, voy a ver qué pasa, qué hacemos. No, si estás así entusiasmado, este es el momento. Y nos empezamos a juntar en tu casa, en casa,
una vez en la semana a juntarnos a desmenuzar el texto, a ver, sí, pero después fuimos la tuya. Sí, también. Pero lo que pasaba era, ¿qué forma le damos a esto? Está buenísimo el cuento, sí, buenísimo. Vos me lo contás, está buenísimo, pero es un cuento, no es un texto dramático, no es un dramaturgo el que lo escribió un cuentista que tiene, el cuento tiene una estructura, ustedes ya lo saben, que tiene una estructura para que el que lo lee no pueda dejar de leerlo y te lleve y sigas subiendo un escalón tras otro hasta que llegas a un abismo, te caes, volvés a retomarlo hasta terminás soñando con el cuento. Yo lo que me parecía muy complicado era, bueno, ¿cómo accedemos a ponerlo en escena? Lo primero que se nos ocurrió era hacerlo para... el boxeo, cierto. Él venía con el impulso de hacer, bueno, yo quiero hacer ejercicios de boxeo. Bueno, dale, empezá, ¿sabes saltar las hojas? Sí. Me empecé a decir el texto. Bueno, yo creo que eran 2 horas. De 2 horas, 1 hora saltando estaba. Y digo, pues está buenísimo. Pero después se hizo toda la parte de sombra. Buenísimo. Pero no alcanzaba, o sea, estaba bueno, terminaba transpirado. Ponete un traje. ¿Por qué? Y le digo, es lo esencial de la civilización ahora. O sea, el traje es como el ping, civilización. Traje, zapatito, corbata. Pero cuando entras a hacer el footing, o toda esta cuestión del boxeo, sacate los zapatos. O sea, como el tatami. ¿Vieron? El tatami, para pisar ese lugar tenés que entrar descalzo. Entonces había toda una ceremonia de mucha prolijidad, de casi bequetiana, ¿no? Esto se toma el zapato derecho, desata el cordón, agarra el zapato, lo pone, o sea, una minuciosidad extrema, lo meticuloso y el valor de ese zapato. Entonces lo miraba y no nos alcanzaba. También lo pensábamos para muy poca gente. Incluso en la casa de él me decía, bueno, yo mientras digo el texto, cocino. Bueno, dale, cocinar. Entonces se iba a la cocina, salía. Yo empezaba a decir el texto mientras cocinaba, preparaba el mate. En ese momento no era un director, sino una especie de coordinador de la energía de él, ¿no? Que ahí yo me sentía más cómodo en ese rol. Coordinar esta energía que cocino, salto, pego, hago esto, el otro, vamos a cocinar, vamos a hacer esto. Yo dejaba que sucediera todo esto, ¿no? El tema de la comida tenía que ver también con la cuestión de la civilización y hablando sobre lo que fuimos, todos nosotros, Quiroga lo que cuenta es cierto lo que cuenta. Éramos el último eslabón de la cadena, porque nos comían por arriba y por abajo, porque los reptiles, bueno, cualquier cosa que anduviera, microbios, o sea, el hombre estaba completamente desprotegido. En un momento dice una miseria de defensa, porque lo que nos salvó fue la inteligencia. Entonces, todo lo que remitiera a nuestra civilización de hoy, a mí me invitaba a esa dialéctica, que es un disparador que sigue abriendo puertas hoy en día. Hacerlo en mi casa es un lugar que alquilo en el departamento de 2 ambientes. Pero usar la tecnología, digamos, tener un plasma, yo empecé a grabar los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Entonces uno cuenta de cuando el tipo tenía que andar 2 horas viajando colgado de las lianas para no pisar el suelo, porque abajo había una vegetación tan turbia que no sabía lo que había, y había serpientes, reptiles, cualquier cosa que también, si metía la pata ahí, podía terminar muerto. Entonces, toda esa cosa de tanta debilidad y de tanto nivel de subsistencia, lo metés cuando hacen saltos ornamentales o
bueno, o la misma carrera de 100 metros, los cuerpos trabajados, que se nota toda la sofisticación que hay detrás y todo el trabajo que hay de lo que es la civilización ahora, que eso esté en off, en una pantalla, yo te esté sirviendo panes saborizados con un paté lo que sea, era una posibilidad de dialéctica que resultaba interesante. Podían entrar 9 personas en mi casa y le dábamos de comer y hacíamos la Siguieron las preguntas y siguió el viaje, porque, o sea, para mí fue también como encararlo como un viaje y perdernos en estas ideas, descartar. Yo, con total sinceridad, si me duermo y te lo digo. Y hubo un momento, sí, que en la pasada yo lo miraba y empezaba a cabecear. Le digo, hermano, esto acá hay que cortar porque me duermo. Otro maestro, Rubén Segal, nos contó una vez, yo haciendo un trabajo de ritmo y demás, nos contaba que creo que Peter Brook llevaba algunas escenas a mostrárselo de actores, obviamente, en escena, a chicos. Y él lo que observaba era el grado de atención de los chicos. Y cuando había una distracción, ahí anotaba, dice, bueno, acá la energía bajó por algo. Entonces, como no teníamos público, y yo soy bastante dormilón, digo, me voy a dejar llevar por todas las sensaciones que él me transmite. Estaba muy atento a lo que a mí me pasaba en relación a lo que él iba diciendo y cómo lo iba diciendo. Entonces eso también fue un ejercicio muy, muy interesante. No solo me dormía, sino que también me reía, nos reíamos. Todas las sensaciones posibles estaban. Alguien me dijo una vez, no, yo estoy re contra perdido. No, yo quiero hacer una historia. Que la historia sea que yo vengo con un auto que se me rompió y tengo un casting y donde tengo que estudiar este texto, entonces llego a una casa que hay un montón de problemas y mi mujer me está llamando por el celular y yo digo, bueno, hacer esto. Y claro, ahí nos dimos cuenta que eso no iba. O sea, que le estábamos escapando del bulto. O sea, lo más importante en ese momento, incluso cuando yo le dije, hagámoslo, era hacer el cuento. Estaba acá, lo único que tenés es este texto. Y empezó a salir algo novedoso, de cómo él lo decía. Estaba todo condensado en eso que terminó siendo, en donde arrancamos contándolo de la nada. Con nada. Y él trajo un recuerdo que él tiene de hace muchos años, ese arbolito. Y encima, adentro, ese muñequito que tiene, que se aparece en la sombra, es un muñequito de la infancia de él, que es un cavernícola. No, sí, cuando yo tenía 9 y 10 años, los que venían no eran los Simpsons, sino Titanes en el Ring. Me quedó uno solo. Yo lo tenía ahí. Y de pronto un día, yo estaba estudiando, pasando el cuento, y de pronto mismo el muñequito, y el que me había quedado era el cavernario. O sea, era un tipo que era un cavernario. Venía con un palo así y estaba así. Y yo no lo podía creer. El único que me había quedado, y tenía un arbolito que me había regalado una novia, un arbolito muy bonito que yo, y entonces agarré el cavernario y lo encajé en el arbolito. Y a partir de eso, de la necesidad y esto también es algo que uno va aprendiendo, pero la necesidad de ser sintético, ¿no? de trabajar con la síntesis. De todo esto que les estamos contando, quedó la esencia. O sea, quedó la esencia de él saltando a la soga, de ese cuento estrafalario de estar perdido, y aunque no se cuente, eso es lo que lo alimentó. Es como el caldo que después uno saca el choclo y tiene gusto a zapallo mezclado con la cebolla. O sea, eso estuvo en ese caldo primitivo. Y lo que me pareció fantástico de parte de él es que en ningún momento yo le dije, no, loco, aprendete la letra.
O sea, él estaba tan apasionado con ese texto que ya se lo sabía, lo hace corriendo, o sea, de verdad, ¿estás bien? Pero sale a correr y se pasa la letra, o sea, son 45 minutos de texto, no, 15 minutos de texto de corrido, ¿no? Y lo que favorece eso, que el trabajo es en el cuerpo, porque la letra es, no importa y la letra, no era la ocupación primordial de ese momento, sino que la letra ya estaba. Entonces se juega hasta incluso con las entonaciones, ya vas a otro estado del texto. Estas partes, estas 12 partes que tiene este cuento que terminó siendo una obra de teatro, cómo él se empezó a apoderar y cómo ante la necesidad él empezó a tachar del texto, que el texto no era sacro, no era un texto que no se podía tocar, era un texto que necesariamente se tenía que trabajar tachando. No sé si lo tenés ahí el tuyo, pero si ustedes lo ven, está borroneado, tachado, cambiado. Empezábamos a ver qué sentido tenía repetir algo o decir algo si es mejor hacerlo. Y ver y sentir qué palabras son las que de verdad tienen que existir. Y eso también es otro trabajo de síntesis, que para mí es fundamental, por lo menos en este trabajo que encaramos. Lo que sentí era trabajar con la necesidad, capaz que como extraño, pero como una necesidad real, que él tenía ganas de contar este cuento. Entonces tampoco le escapamos a esa pasión de querer contar este cuento. Es un ser humano contando algo que le pasó a otro, pero que a la vez no le alcanza con explicarlo, sino que lo tiene que mostrar, se tiene que poner. Está como, no le alcanza a decir los dientes, entonces se abre la boca para mostrar los dientes, y como chocan. Entonces yo creo que fue por ese lado, no había otro material. No queríamos ser tan didácticos de poner un pizarrón o un banner y aparece el cráneo. Parecía mucho más alemán eso, ¿no? Una estética más... Entonces, como también es tano, viene de familia tana, es sanguíneo, no se calla, es como muy vehemente, entonces, claro, usa eso. ¿Cómo que voy a usar? Una de las escenas bien determinadas fue el encuentro el que robó carne y el que cazó la carne, ¿no? El que cazó al venado y el salvaje y yo le dije, él lo decía con el texto y en un momento le digo, pone la mano, pone la otra, pero ahora cada uno es lo que vos estás explicando. Uno es el que robó y el otro es el dueño de la carne. ¿Qué pasa acá? Entonces si vos das lugar, ya acá hay algún enfrentamiento. Pero si decís ahogó, hay un momento que la palabra dice ahogó la tensión, no es lo mismo decir ahogó o ahogó. Y esto es lo mismo. Yo no estoy usando dos títeres, estoy usando las manos como objeto para que él pueda desarrollar su discurso. Quédate acá, no, si estás muy cerca se pierde. Si das lugar, si hay aire acá, acá hay tensión, acá hay encuentro, acá hay un camino. O sea, el intentar acariciar es más importante que la caricia. ¿Sí? O sea, y esto también acá pasa lo mismo. Si yo hago, ya está el cuento, ¿no? Ya está. Es más importante esto, la energía que se genera acá. No sabes a dónde va a ir esto. Ese momento que parecía que no había material, parecía que ya estaba todo dicho, y no, salieron las manos. Atravesar el cuento sin que esto sea un espectáculo de narración oral. O sea, yo no quería eso, quería actuar. Quería atravesarlo con el cuerpo, quería ponerle el cuerpo.
queríamos producir un hecho teatral, pero con este texto. Creo que logramos hacer un espectáculo que es teatro, no es un espectáculo de narración oral. Esto era un espectáculo muy intimista, en donde Quiroga relata, ¿no? ese momento que es cuando el padre de familia el león esquiva el palazo se rompe y el chabón queda con medio palo frente al león y pega un grito, un desamparado grito humano, dice. El salvaje había probado la carne, no había matado nunca y hacía 3 meses que no probaba la carne otra vez y estaba desesperado por comer carne otra vez. Entonces el olor a lucha lo llevó a ir hacia ese lugar pensando en que iba a morfar carne de quien sea. Eso es lo que cuenta Quiroga. Pero de pronto escucha un desamparado grito humano y se resonó en las tinieblas y lo estremeció violentamente y bueno, y por una cuestión, dice él, por solidaridad estable, por acercamiento de 2 perros que comen del mismo plato, por fraternidad de chacales ante el león, por agresividad de aguilucho que presiente su futura realeza de águila, por todo eso y por el anhelo de una habitación cada vez más segura, por todo eso y por mucho más, el hombre que podría haber sido testigo de la lucha y bueno, esperar a ver qué pasaba y morfarse, decidió participar, o sea que bueno, ese grito era algo que tenía que ser un desamparado grito humano, qué sé yo. Entonces la verdad que me vino la imagen esa y entonces puse toda la energía en el corporal y no gritar. Y es como en una obra musical, que los silencios también son los que dan aire para que el sonido nuevo pueda acomodarse en el cerebro. Y esos silencios también, o sea, no es que yo lo pensaba, también fue fortuito. Él trajo la idea y digo, probalo, no te quedes. O sea, también lo que nos dimos nosotros fue oportunidad de probar y ensayar y errar y volver a hacer. Quiroga cuenta primero cuando el salvaje escucha el rugido del león y bueno, y lo detiene en su carrera hacia no sé lo que sea, lo modifica y entonces sigue yendo pero con otro objetivo. Y después vuelve a los rugidos del león, pero desde la familia que está adentro de la cueva y lo que le pasa al padre de familia. Entonces cuenta 2 veces lo del grito. Entonces estaba bueno encontrar una imagen corporal que ayudara también a que está viendo le sea sencillo también volver en el tiempo y al mismo lugar. Lo de la página en blanco a mí me remitió mucho a la historieta. Nosotros somos por lo menos esa generación, yo me leía Fierro, la revista Fierro. Dibuja la cuestión es que el material, cuando arranca el texto, es una niebla espesa, inundaba todo el paisaje, ¿no? Es como entrar, yo le digo, esto es un traveling desde esos traveling enormes, ese plano secuencia que arranca desde afuera y se mete en la selva hasta que llega el bicho acurrucado en la horqueta. Yo dije, esto es algo de superacción. Era de recuperar esa sensación de esto de la propia voz del personaje. Vieron que llevar de la historieta al dibujo animado siempre te hace ruido porque no es la voz que le pusiste a determinado personaje. Cómo abrir el imaginario para que vos después empieces a imaginarte el grito, cómo era el león. O sea, todo el trabajo corporal que él realiza es para eso. Cuando él golpea, yo le digo, hacelo en cámara lenta, porque en un comienzo era ¡pah! No, hacerlo en cámara lenta y que te dure todo el texto hasta que diga estalla. Ese estallar acá es como en el folletín el crack,
cuando parte la madera y ves los pedacitos de tinta que representan la quebradura de la madera. Yo lo sentía de ese modo, de laburar con el espectador hasta que no haga falta gritar, porque ya estaba todo. Nosotros ensayábamos en un lugar en donde eran las paredes blancas. ¿No? Entonces acá también. Entonces un día justo fue el día que venía Alejandro Mateo, que fue el escenógrafo y el vestuarista. Y ese día, antes de que venga, él agarró el celular y sacó una foto. Y justo la foto fue en el ángulo. Y se queda Román y me dice, che, mirá. Entonces, claro, en esa foto se veía este ángulo de las dos paredes. Me dice Román, esto es la escenografía. No le digamos nada a Alejandro. Entonces, bueno, vino Alejandro, hicimos la pasada. Y bueno, Alejandro se quedó pensando, miró, y dice, yo veo las dos paredes del ángulo blanco. Como si fuese también como un laboratorio, un lugar de trabajo, algo también de civilización y algo también neutro que permita que la imaginación se pueda desarrollar. Pero también habíamos pensado en el piano, en las variaciones Goldberg interpretadas por Glenn Gould, que es una animalada, lo que hace el chabón. Que eso también nos remitía al alarde de la civilización, ¿no? El piano. El Bach lo estrenamos sin música. Y en Mar del Plata, una de las personas por las cuales también pudimos acceder al lugar, al Centro Cultural Osvaldo Soriano, es Luis Reales, que en un momento compró un piano alemán, que no me voy a acordar el nombre, la marca del piano, pero hay dos en el país, uno en Rosario y otro en Mar del Plata. Tienen pianista exclusivamente al Teatro Colón de Mar del Plata para tocar ese piano. Así que un día a la noche, cuando terminamos la función del Placar y terminó la función del Colón y qué sé yo, nos juntamos a las 2 de la mañana con el técnico de grabación de ahí, y bueno, Luis tenía la música en la cabeza, él tiene la capacidad de hacer las partituras y todo, pero no hubo partitura. Entonces yo le decía el texto al oído y él tocaba el piano. Yo creo que la memoria hace falta para decir las palabras que están escritas. Yo digo lo que está escrito. O sea, lo importante son las imágenes que te llevan a decir esas palabras. O la situación. Uno de mis maestros fue Juan Carlos Gené, y él decía que las cosas se logran por prepotencia de trabajo. Y me obsesiono porque me apasiona. Entonces, en diversas instancias, digamos, de pronto me agarra un día a las 2 de la mañana tomando vino, fumando un porro en mi casa, y ¿qué hago? Me pongo a hacer salvaje, solo, en mi casa. ¿Por qué? Porque me gusta. Cada uno de nosotros tenemos una manera de respirar que hace que nos manifestemos de la manera que nos manifestamos. Entonces, encontrando la respiración de un personaje también hace que fluya ese personaje, por la manera de respirar. Cuando estuvimos en Mar del Plata, por ejemplo, me iba a nadar. Entonces yo me pasaba el salvaje nadando en el mar. Estábamos una tarde era una locura, porque o sea, era complicado nadar. No lo digo el texto, no lo digo. A veces cuando estoy corriendo lo digo y de pronto noto que me miran de una manera que digo, lo estoy diciendo en voz alta, no, en voz alta no. Estábamos en la playa, hermoso día de verano, imagínense, celeste, el agua planchadita, perfecto para nadar. Nadábamos con una amiga, gente, divino, todo. Sale él y me dice, me pasé la letra. Digo, vos estás loco. Me pasé la letra. ¿Estás contento? Eso después sí, te da, buenísimo. Todo el mundo te pide que se te escuche, lo cual es fundamental, porque lo hacemos para que se te escuche y se te entienda. Entonces, yo he hecho muchos trabajos de canto, de trabajo de la voz, he hecho trabajos en donde la cosa es todo mucho más chiquito, intimista, cada cosa uno después rescata o la memoria del cuerpo hace que después de alguna manera eso haya una reminiscencia de eso. Y cuando yo escucho a un actor que se le escucha bien,
que está todo bien, que tiene buena voz, que no me pasa nada. También, entonces, también hay una cosa ahí que hay como una contradicción, como que sí, está todo bien, o sea, yo creo que se te tiene que escuchar, yo creo que uno tiene que estar con una energía en el escenario donde, bueno, se te tiene que escuchar, eso no hay discusión. Si no se te escucha o no se te entiende, hay un problema porque hay que comunicar esto. Tiene que haber fracaso, tenés que transitar ese fracaso yo a él le decía en un momento, vos tenés que tener o tratar de explicar cómo te salga esto. O sea, tenés que poner toda la pasión en cada palabra y cada texto, cada palabra, cada punto es lo que te ayuda, es como un camino en una habitación oscura, ¿no? Son pequeños lugares en donde eso te va a llevar a otro lugar, a otra habitación. Esa realidad que él habla, de la realidad de la escena, en ese momento tenés que creerte que está el venado, que estás atrás de un árbol, que lo vas a cazar y que lo vas a agarrar y que te lo vas a comer. Si eso no está, toda esa arquitectura, esas piedras que vas poniendo, después la voz sale, o sea, no es mágico. Si, por ejemplo, ve la grieta y él empezó a hacerlo, dice, pues yo ahora me quedo más tiempo mirando la grieta. Y bueno, está buenísimo, eso también es un tempo, un ritmo del texto. Y como ves, hay 5 manchas negras sobre el piso blanco de hueso, ahora me empiezo a acordar del texto. Si lo ves, tenés miedo de que te descubran. Entonces eso te realimenta y vas a empezar a decir el texto diferente. Si te metes en la situación, lo vas a decir diferente. Y ahí está el error. O sea, porque un día lo vas a hacer diferente a otro día. En Mar del Plata lo estrenamos en una sala del Centro Cultural Osvaldo Soriano que tiene capacidad para 200 localidades, un teatro a la italiana con 200 localidades. Los que han venido acá a vernos al Teatro del Búho, no sé si alguno vino a Timbre 4, las salas son de 50 localidades, acá en el Búho 60, 70, pero estamos trabajando con 20 personas, 25 personas. También está bueno cuando la cosa es intimista. En Timbre, por ejemplo, que era la sala chiquita de 50 localidades, era diferente, es diferente ahora al Búho y también es diferente a la de Mar del Plata, pero hay una tolerancia que tiene, que se puede. Hay una película de Bergman que se llama Encuentro con el payaso, creo que es no sé si es la última, no es una película, es un telefilm, pero que lo editaron y yo lo pude ver acá como película. En donde, bueno, filman y tienen una película también hecha con poca gente, algo casero, y van a un pueblo en Suecia, en invierno, para salir con nieve, qué sé yo, y se corta la luz en el lugar, se corta la luz. Entonces, dice, lo hacemos con vela, claro, con vela, pero tenían que proyectar, no pueden proyectar, bueno, lo hacemos. Y entonces, porque era cine mudo, entonces la representación era con letras y uno tocaba el piano atrás de la pantalla. Bueno, el piano estaba, los actores estaban, nosotros lo hicieron. Entonces se produce una cosa de una intimidad, un hecho que la verdad que es muy seductor, más allá de la genialidad de Bergman, que con esa simpleza parece simple. Uno sale del cine diciendo voy a hacer esto, así anda. Claro, sí, Bergman, vos ves una película de Bergman y salís y decís voy a hacer una esto. Sí, porque parece que es lo más sencillo del mundo, ¿no? Que la seguridad que te da tener un texto como esto, que digamos que tiene peso de por sí la historia, o sea, uno cree en lo que está diciendo, que cree que es atrapante, interesante lo que está diciendo, entonces existiría esa posibilidad. Estaría bueno hacerlo como alrededor de un evento, no ya dándole de comer en mi casa para 9 personas, sino en un lugar suntuoso, invitar a que la gente venga vestida elegante sport o más, en fin, hacer como un evento en donde haya para beber y para comer y
después, o dentro de ese evento, se produzca este acontecimiento de atravesar lo que cuenta Quiroga con este cuento del salvaje. Que sea un teatro como de emergencia, o sea, que no haga falta nada, o sea, que no haga falta ni la luz, que no es nuevo, ¿no? Pero yo sentía eso, que esto se puede hacer tranquilamente alrededor de un fuego. Me movía a hacer ese tipo de obra en donde la multimedia, o que a veces está muy bien utilizado, pero a veces es tanto estímulo que, bueno, a veces está bueno solamente la palabra, el cuerpo del actor y cómo abordás ese texto, ¿no? Lo que yo sentí en este texto es que el peso de la palabra era contundente y que la necesidad del cuerpo del actor en estado puro, o en el estado en que pueda tenerlo, no hacía falta más. Salí a la parrilla así, lo hice todo lo que seguimos haciendo ahora, hice todo el texto, lo hice en 20 minutos, así como con una máquina impresionante, pero estuvo buenísimo porque la verdad que, bueno, había unas primas mías, me dice, yo dije, bueno, en algún momento va a empezar a decir otra cosa, o sea, pensé que, no sé qué ibas a hacer, qué locura ibas a hacer, y me sorprendiste porque no sabía. Tengo una función en donde cuando empiezo a dar vueltas y después termino subido arriba de la mesa, que me saco la parte de arriba del mameluco ese y hago unos movimientos extraños al sacármelo y hago así, qué sé yo, y en un momento hice un movimiento mal y me jodí un par de vértebras acá que me quedó doliendo, y después yo seguí la función y todo, pero me quedó toda la semana que me dolía, que no sabía que tenía. Yo tenía la idea de para publicitarlo en Facebook, digamos, yo lo uso para romper las pelotas con los trabajos que hago, para tratar de convocar gente, para que venga a ver lo que estoy haciendo. Entonces pensaba, cuando estén descargando el camión de la carne a la vuelta de mi casa, que hay un chino, hay una carnicería, si lo engancho un día, digo, le voy a pedir hacer algo con la red. Me sacó la foto, le digo, no puedo cargar una media red. Sí, me dice, ¿vos cargaste alguna vez una media red? No, le digo, mirá que pesada, me dice, pesa 90 kilos. Sí, 90 kilos, digo, no, dale, bueno, me bajé, me saqué todo lo que tenía, me puse en cuero, qué sé yo, y viene el otro, ¿viste? Che, si quiere sacar una foto de la mía, me miraba con una cara. Bueno, nosotros te ayudamos, que yo. Cuando me pusieron la media red encima del lomo casi me muero, porque las vértebras esas estaban resentidas, además de que pesada. Pero bueno, me la cargué así y al chabón se le rebalaba el teléfono por la mano engrasada y no me podía sacar la foto. Yo digo, dale, la concha de tu madre. Y ya nada será igual.